Lo que pasa es que cuando le dicen a las mujeres que tienen que sujetarse al marido, entiéndame, entiéndame, eso es una cosa tan rara, todo el mundo se enoja, es un problema, le mandan unos mensajes, me dijo una hermana de la iglesia, me dice, pastor, me dice, mi hija me dice, ¿usted cree en eso que está hablando ese hombre? Y yo sinceramente les digo que es muy complejo. Pero la bronca es con el Señor, la bronca es con Dios, siempre que de alguna forma se ha querido iniciar una nueva falsa enseñanza, se trata de abordar las cosas de una forma en donde se le dice, a la persona, se le aborda a la persona, hablándole de Dios de una forma muy sutil, de una forma muy bonita. Los testigos de Jehová tienen una forma de abordar la gente muy, muy inteligente, muy sutil, pero es un abordaje peligrosísimo. Y vivimos en tiempos en donde de ahí parece que el hombre que tiró el gato, que no tenía por qué tirarlo, que tiró el gato, va a purgar cárcel y todo lo demás. Estamos de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no sea de esa manera. Eso es una cosa terriblemente grosera. Grosero, malo. Dice la palabra de Dios que el buen hombre cuida su bestia. El hombre de buen corazón cuida su bestia. Perdón, ¿cuál parte de la Biblia no hemos entendido que para que la palabra lo diga, qué es lo que vamos a ver esta noche? Como ya hablamos, entonces del capítulo 3, debido a que el señor Steven Armstrong ya nos dio una introducción, sí quisiera retomar el capítulo con haciendo alguna observación importante. Y hacerle ver a las señoras, y hacerle ver a los caballeros, hacerle ver a todo el mundo que no hay manera, no hay forma de tener o estar en un sistema donde no haya un orden. No hay forma, gente. No hay forma de estar o trabajar en un sistema que no haya un orden. Y eso es fundamental. Tiene que haber un orden. Lo otro que les quiero decir, que el orden no garantiza éxito. Eso no es cierto. El orden no garantiza éxito. El orden garantiza identidad, cooperación. Eso garantiza el orden. Porque haya orden, siempre nos va a ir bien. No, queremos jugar lo que pasa es que no podemos, todo lugar donde hayan dos cabezas es un monstruo, ¿me entienden? Godzilla 2 cabezas, es un monstruo, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Todo sistema necesita un orden. El orden no garantiza éxito, garantiza identidad y cooperación. ¿Qué más? El modelo de Dios se fundamenta en el potencial y diseño, no en el beneficio o posición cultural, porque la gente cuestiona y la gente llega y dice, es que ¿cómo es posible? Es que eso fue un asunto cultural que se dio en el momento donde la mujer no valía un 5, donde la mujer era cualquier cosa, no servía para nada. No, suave un segundo. O sea, la palabra de Dios es, vean, a ver, voy a explicar una cosa. Después de la muerte de Juan, que fue el último en morir, Juan apóstol, Juan muere por allá del año 90 y pico. No se sabe nada de Timoteo. Timoteo no se nombra apóstol ni nada. En Timoteo no se sabe nada. Es muy probable que quedara de pastor en alguna parte. Pero el Espíritu Santo quedó aquí, aunque los apóstoles hayan muerto. Si el Espíritu Santo quedó aquí, el Espíritu Santo nunca permitió que el asunto se degradara en la iglesia. La iglesia está y ha estado intacta. La iglesia está cuidada y preservada por el Espíritu Santo de Dios. No es cierto, Federico. O sea, no es cierto. Ahí usted oye a la gente pidiendo plata y empujando y teniendo sueños y haciendo un montón de cosas. Sí, es cierto. Uno ve el montón de cosas que hay hoy que no son Biblia, que no son palabra de Dios, pero yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando a usted que simplemente no hay ninguna restricción, no hay nada para ponerse una iglesia y la gente lo pone y el Señor llega y se asoma y llega y dice, aquí yo no hago nada, estoy perdiendo el tiempo porque ellos tienen su propio Dios.
Si ustedes leen el fin de semana les entregamos un folletito, un brochure, un flyer, ¿cómo se dice? Ahí un pedazo de hoja partido a la mitad para poder seguir el bosquejo, porque es lo que les estaba diciendo, ¿no? Ya no podemos proyectar. El Espíritu Santo ha mantenido la iglesia y mantiene la iglesia intacta. Es muy probable que la iglesia, después del primero o segundo siglo, se haya reducido muchísimo, se haya reducido muchísimo. Esa reducción de la iglesia no implica que la obra del Espíritu Santo no se haya conservado hasta el año 1500 y pico, que empiezan los procesos de reforma y que de alguna manera pues ya es más público, pero la gente cree que muriendo Pablo, el apóstol Pablo, a la muerte de Pablo sigue Martín Lutero, y eso no es cierto. El Espíritu Santo nunca se ha ido y no nos ha dejado. El Espíritu Santo continúa trabajando con la iglesia, pero no todo grupo evangélico, ni todo grupo católico, ni todo grupo es iglesia, porque es Dios quien dice que es la iglesia. Y la esencia de la iglesia, según la palabra, se fundamenta en eso, en la palabra. Entonces, hermanos, el fundamento, el modelo de Dios se fundamenta en el potencial de la gente y en la realidad de las personas. ¿Por qué Dios pone a la mujer y somete a la mujer en la condición que le dice sometas a su esposo? Porque Dios conoce el potencial y sabe qué es lo que Él puso en el cerebro de la mujer. Y Dios sabe que eso es algo que hay que de alguna manera tenerlo de una forma A, B o C. Y una de las primeras cosas que Dios hace es ordenar eso. ¿Hay mujeres muchísimo más capaces que un hombre? Sí, eso no se pregunta, eso no se afirma, eso es así. Más inteligentes, sí, más vivas que sí, con mayor capacidad de liderazgo, sí, sí, pero puso al hombre como cabeza de la iglesia y como cabeza del hogar. Véalo. Dios se está fundamentando en que se produzca el efecto del reino y no un modelo social. Y por favor entiéndanme este elemento. Dios está fundamentando en que cada casa proyecte y produzca un modelo de reino que impacte una sociedad en función de lo que Dios espera que pase en la sociedad, más allá simplemente del hecho de tener, un modelo social o un modelo que por decirlo así, es un modelo que qué bonito para la gente. No. O sea, yo quiero que quedemos muy claros y que es lo que cuesta entender cuando nuestros hogares de alguna forma buscamos la manera de someternos a lo que Dios dice, lo que estamos es permitiendo que el reino de Dios se extienda, se defina, permitiendo que el reino de Dios avance, permitiendo que el reino de Dios sea, hermanos, si yo les digo a ustedes, bueno, el próximo 1 de octubre nos vamos a ver todos ahí en el Parque Brenes para ir a evangelizar. Hermano, no llega nadie, ninguno quiere ir. Y ya empiezan y se quitan el tiro y a todos nos dio coronavirus. Yo quisiera que usted me entienda que realmente una de las formas en cómo vamos a nosotros evangelizar esta sociedad y hacer que la gente llegue al Señor es cuando le damos la oportunidad a la palabra, que sea la palabra, y nos sometemos a la palabra. Un segundo, ahora sí. Vean. Ok, vamos rápido. Asimismo, esposas, voy a decir lo que toda la vida he dicho durante estos 15 años. Recordemos que esto está dirigido a gente que está muy claro que el fundamento de la definición del término no es un asunto de base semántica donde podemos generalizar la definición del término. La palabra esposa y la palabra esposo ahí están en función de lo que la palabra define a cada uno, no lo que yo quiero entender que es. Y algunos, me incluyo, no llegamos, pero mi acompañante para un copo lo ha dicho toda la vida. Me doy a entender, dice asimismo, esposas, y ahí nos quedaríamos toda la noche, porque ¿qué entiende Dios por esposa?
¿Qué es lo que quiere Dios por esposa? Yo sé que el asunto se ve un poco, genérico, pero no lo es. Realmente no lo es. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Entonces, iniciamos con esa propuesta que hace el texto diciendo que busquemos ese silencio evangelístico. Le puse así porque eso es lo que originalmente está diciendo, ¿verdad? Es un silencio evangelístico, es manténgase en silencio, dando una muestra de comportamiento, no en función de que ese silencio, es que el problema es que ya algunas están interpretando ese silencio como un silencio mártir, ¿verdad? Yo aquí no digo nada, a mí no me digan, no, yo aquí no tengo ni voz ni voto, no, a mí no, yo sé, no me vuelva a ver, no me diga nada, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Ese no es el silencio. De eso no está hablando, de eso no es lo que de alguna forma está tratando de decir. Pero sí noten que está hablando de una posición en donde le está diciendo a la esposa cómo ganarse al esposo. Y le habla de un comportamiento. La palabra comportamiento se construye a partir de 3 criterios. Número 1, una conducta que es repetitiva y que esa repetitiva logra un fin. Eso es un comportamiento. Entonces, la repetición de la misma conducta define un comportamiento. Y las conductas aisladas no son un comportamiento, no lo son. Y el texto nos dice, pueden ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Entonces, la Biblia dice que hay peso en ese elemento. Pero ese comportamiento no está haciendo referencia ni a la posición de mártir, ni a la posición de me vale, no me importa, ni a la posición de ¿qué me queda? Me quedo callada. No, es una posición en donde de alguna forma inteligentemente encuentro la manera de cómo expresarme en todo sentido. Y esa expresión, de alguna forma, según este texto, nos está permitiendo entender que no necesariamente es con palabras. Verso 2 dice, al observar su conducta íntegra y respetuosa. El respeto, quisiera aclarar que el respeto es esencialmente la primera necesidad básica de todo esposo en su casa. Es el respeto. Cuando podemos ver esto en función de la realidad, de lo que Dios quiere que nosotros podamos ver, como decía Steven, en la casa se nota cómo son las cosas, pero usted ve fundamentalmente de qué manera se respeta al marido o al esposo en la casa, y esencialmente usted se da cuenta de cuál es el ambiente, de cómo se manejan las cosas, y eso pues deja mucha tela que cortar. Sin embargo, hay varios textos, este no es el único, donde lo que Dios le pide a la mujer es que respete a su marido. Cuando le dice al marido, amen a sus esposas, él le dice a la esposa, respete a su esposo, porque la necesidad básica del marido en esa posición de marido es exactamente ese respeto. Ya sé que están pensando algunos diciendo, pero es que si no se lo gana no puedo. No estamos hablando de eso porque siempre habrá excepciones. Siempre habrá excepciones con relación al marido, y siempre habrá excepciones con relación a que la persona, por más que el otro trate de ser A, B o C, nunca le va a reconocer absolutamente nada. Y eso es una realidad que pues se está viviendo constantemente de una u otra manera.
siguiente texto dice así: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que eso está supeditado lógicamente a la capacidad económica que tenga cada persona, pero también en la idea de que, la idea de que esencialmente lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro aquí, lo que nos está diciendo es la apariencia externa no dice nada de una mujer. La apariencia, lo repito, la apariencia externa no dice nada de una mujer. Y vea por qué. Vea por qué. Que su belleza sea más bien la incorruptible. Vea la primera expresión. Vea esa expresión y no me voy a quedar ahí. Dice incorruptible, refiriéndose a la belleza. Y claro, es meternos en la conversación siempre de que la belleza pasa, decía aquel corito de José José, el corito, ¿verdad? La que procede, belleza que procede de lo íntimo del corazón, belleza que procede de lo íntimo del corazón. Y consiste en un espíritu suave y apacible. Consiste en un espíritu suave y apacible, que es belleza según Dios. Como Dios define la belleza, como la palabra define la belleza. Vean la última afirmación del versículo. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Hijo. Y como les digo, no creo que tenga mucho tiempo para conversar esto, más que empezamos tarde. Y ya llevamos casi 45 minutos. Pero sí es importante que ustedes se den cuenta que aquí hay algo que es fundamental. Porque ¿cómo se llega a un espíritu suave y apacible? O sea, no es un asunto solamente de la mujer por la mujer. ¿Cómo se llega a un espíritu suave y apacible? Porque aquí no es quedarle bien, óigame, porque ahí no dice así, esta sí que tiene mucho valor delante de los hombres y de su marido. Ahí no dice eso. ¿Sí me estoy comunicando? Dice, esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Cómo le llego a un espíritu suave y apacible? ¿Cómo logro eso? La palabra espíritu ahí se refiere al corazón. Se refiere a una persona, a una mujer, con una personalidad. La palabra espíritu se traduce muchísimas veces en la Biblia como una personalidad, como personalidad, que es el espíritu de la persona, que es lo que le identifica de alguna forma. Hermanos, pero ese texto es un texto bien violento, ¿verdad? Porque el texto termina diciendo, está hablando, que la belleza de ustedes no sea al externo. El asunto es visualmente cuestionable. Ya dijo por qué. Que ni adornos ni peinados, perfecto. Que su belleza sea más bien la incorruptible. Que su belleza sea la incorruptible. Y entendemos entonces que la belleza está sujeta a corrupción, porque nos engordamos, o porque perdemos peso, o porque nos hacemos mayores, o porque sufrimos una cosa u otra, o lo que sea. Ya está claro que el asunto no se mantiene. Hablar de corruptible significa que se va degradando, degenerando, se va finalizando. Pero inmediatamente hace una afirmación donde dice la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Y yo quisiera, mis amadas hermanas de nuestra iglesia y la gente que nos está siguiendo, que nos hagamos la pregunta, ¿a qué se refiere con esto de un espíritu suave y apacible? Cualquiera puede decir, bueno, es que yo tengo un espíritu suave y apacible hasta que, y bueno, y
Y ahí es donde de alguna forma, pues, creo que tenemos que ponerle atención a eso. Avanzo. Verso 5. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Por eso empecé explicando que la expresión de sumisión es una expresión del poder de la manifestación de Dios en la casa para proyectar e impactar el mundo con el reino. Y ojalá hayan dicho amén. Verso 6, tal es el caso de Sara, que obedecía hacia Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella, si hacen el bien y viven sin ningún temor. Y lógicamente 3 elementos ahí que son claves. Cuando la mujer toma la decisión de permitir que eso sea la prioridad en la casa, inicia un proceso de poder en el cual la mujer está permitiendo que Dios intervenga y Dios va a intervenir por causa de la actitud de la mujer. Número 3 es garantía y confirmación de la voluntad de Dios en la casa. Es garantía y confirmación de la voluntad de Dios en la casa. Verso 7. De igual manera, ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes de referirse refiriéndose al varón. El texto inicia con la expresión de igual manera, nos pone en la misma perspectiva de responsabilidad, en donde en función del liderazgo otorgado por Dios, liderazgo indilgado por Dios en la vida de la casa, tenemos que entender que de igual forma, lo mencionaba Steven la vez anterior, de igual forma nosotros nos sometemos, me pareció muy interesante, muy bonito, nos sometemos a la necesidad que ellas tienen. Y aquí viene esto que, bueno, ustedes no se imaginan, 2 días analizando tratando. Tratar implica tratar implica que yo busque, que yo me esfuerce, que haya una manera de poder tratar, busque la forma de tener el trato que se requiere. No voy a usar ni bueno ni malo, voy a usar tratar. Simplemente va más allá del abordar o de comunicarse o de decir. Tratar implica, una vez alguien me dijo, es que, mira, usted conoce a fulano de tal. Le digo, yo sí lo conozco. Me dice, es que él y yo nos tratamos. Y yo no entendí. Y yo me di cuenta que la forma y el concepto que esta señora tenía con relación a la palabra tratar era totalmente diferente al que yo tengo. Entonces, quisiera reafirmar que tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. ¿Y qué se refiere con ese delicada? La connotación de delicada, dijimos, no necesariamente está en función de fuerza física, porque también hay mujeres más fuertes que los hombres, algunas estructuras óseas de los hombres son muy pequeñas, hay mujeres más grandes, entonces no se está hablando de esa fuerza. La mujer es más crédula, genuina, la mujer es más vulnerable a aceptar, a valorar las cosas. Y ahí es donde nos están diciendo, tenga cuidado en la forma en que usted está viendo la conceptualización de lo que es de alguna forma
que sea más delicada. Y esa delicada, porque al decir véalo, es más delicada, quiere decir, si ella es más delicada, quiere decir que nosotros los varones somos delicados, pero que ella es más delicada. Ella es más sensible a cosas y cosas que en el sentido más diario, más general, no afectan al hombre como afectan a la mujer, de una u otra manera. Verso 8. Pedro hace una conclusión y dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Y inmediatamente plantea una regla general y dice, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. Muy específico, muy específico. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar bendición. Noten que Pedro es puntual, muy puntual, donde nos dice, vivan, compartan las penas de las cosas que están pasando, viviendo, y las alegrías. Practiquen el amor fraternal. Aquí no tiene nada que ver con que me caiga bien Carlos Hernández, ni Sandra, ni me caiga bien Steven. Practiquen el amor fraternal. Tenemos que saber que entre más conozcamos a los hermanos, entre más nos conozcamos en la casa, más daño probablemente nos podemos hacer. Y ese practiquen el amor fraternal es dense la oportunidad de poder convivir con personas que de alguna forma, en algún momento, les van a fallar. Porque yo sí pienso que es muy complicado. Yo pienso que es muy complicado para alguna gente. De nadie se encuentra un hermano en la iglesia y le dice, usted sí que me cae mal, usted es tan repugnante y tan odioso. Nadie lo hace. Todo el mundo se lo cuenta a todo el mundo y murmura y habla con quien sea, pero nadie se lo dice a otra persona. Y a mí me parece que esas son las cosas que de alguna forma tenemos que entender, que Pedro está diciendo, practiquemos el amor fraternal. Y el amor fraternal, frateros, ese de hermanos, eso tiene que llevarnos a entender que es una realidad donde pase lo que pase, seguimos siendo hermanos. Dígalo conmigo, seguimos siendo hermanos. Verso 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Esto es de esas cosas que yo llamo la filosofía inversa de la palabra. Lo que yo llamo la teología inversa de la palabra. Que yo llamo la respuesta inversa de la palabra. No devolvamos mal por mal. Somos sumamente rencorosos en muchos sentidos. Ni insulto por insulto. Y más bien bendigamos, porque luego otra vez, el Señor no está tratando de que doña Gladys sea una buena evangélica y sea una hermana linda y una bonita hermana evangélica. Lo que el Señor está tratando es que haya desde Gladys, desde Federico, desde cualquiera, una manifestación clara del reino y que ese reino conquiste el mundo. ¿Por qué? Porque lo tradicional sería encontrar ese elemento, ese punto, que es el punto que siempre hemos hablado, hermanos, de que lo mismo, la misma regañada que le dan a uno en una convivencia, y les pórtese bien y todo lo demás. Lo que importa es el reino, no ganar. Lo que importa es el reino, no ganar. Verso 10. Dice, en efecto, el que quiere, en efecto, de hecho, el que quiere amar la vida y gozar de días felices. Ojo, dice días felices. No dice, no habla de una permanencia. Me llama poderosamente la atención en esa versión, nueva versión internacional, que hable de días felices. No dice meses ni años, dice habrá días felices y días que vamos a estar menos felices. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños.
que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Entonces, sí hay una clave de una felicidad temporal bíblica, sí hay. Sí hay una clave de felicidad temporal bíblica. Digo temporal porque dice días, no porque yo estoy inventando nada, pero nos dice, refrenemos la lengua de hablar mal. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? Es que es tan difícil, Dios mío. Yo ya voy a hablar de alguien. Es tan difícil. Pero constantemente queremos tomar la justicia en nuestras manos, queremos hacer conciencia de las cosas que se están dando y es nuestra responsabilidad. Como, a ver, como dirigentes espirituales que nos hacemos llamar pastores, también alejar a la gente de lo... Y cuando de alguna forma, en medio de tantas cosas, se quiere explotar y abusar de las personas, sí, yo pienso que hay que hacer algo. Definitivamente hay que decir algo. Entonces, si es posible, dice refrenar. La expresión refrenar, la palabra refrenar es una palabra que nos dice que maneje el asunto con mucho tacto. Si es posible, no hable más de la cuenta y lógicamente que todo esto, otra vez, y noten que los últimos bloques de las 3 pantallas anteriores, al cierre de los versículos, simplemente la recomendación y el consejo del apóstol está en función únicamente, hermanos, de la manifestación del reino de Dios. Está en función de la manifestación del reino de Dios. Verso 13. Ahora sí, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño? Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Claro, esto está haciendo referencia a lo anterior, ¿verdad? No hable mal de nadie, mejor absténgase de decir cualquier cosa, apártese del mal, haga el bien, ¿verdad? Se refiere a eso, consecuentemente vamos a recibir bien. Eso está genial y es lo que estamos entendiendo. Y luego viene otra afirmación, siempre sobre el reino. Al cierre de cada texto va sobre la misma idea del reino. Y yo siempre hago la pregunta, siempre me voy ahí. Dichosos y sufren, dichosos. ¿Quién quiere ser dichoso por eso? O sea, la semana pasada les dije, ¿quién quiere ser dichoso porque tiene un jefe que es un desgraciado? ¿Quién quiere ser dichoso porque lo explotan, abusan de usted? Cuesta mucho. Dichosos y sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Eso me gusta montones. Un texto que utilizamos hace unos meses. No temamos y no debemos temer lo mismo que otras personas temen, porque nosotros de alguna forma estamos intentando al menos hacer una reflexión de esto y estamos intentando que esto nos muestre algo a todos. Y fíjense, nos está hablando de que esto nos tiene que llevar en una dirección y nos plantea, dichosos, esa perspectiva inversa, esa teología inversa, ese comportamiento inverso. Sobre todo en función de entender que yo no puedo ver las cosas y no debo ver las cosas como todo el mundo las está viendo, simplemente porque yo así las considero mejor. Verso 15. Terminé en el 14, voy al 15. Vean qué interesante esta recomendación. Vean qué interesante. Más bien honremos en su corazón a Cristo como Señor. Esa honra que se nos pide aquí es algo muy interesante que no deja de tener para mí cierto, es muy sencillo. Honremos al Señor en todo lo que estamos haciendo y de manera tal de que no pongamos la mirada en nada de lo que nos pueda pasar,
para que entendamos que nosotros estamos apelando a algo sublime o superior. Honremos en el corazón al Señor como Señor. Y noten que dice, estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida, a razón de la esperanza que hay en ustedes. Cuando una persona se somete al sistema, ¿cómo se llama el sistema? La casa, el trabajo. Pedro viene hablando de estas cosas. Se somete a todo esto. Y aquí está la respuesta del reino. ¿Qué va a hacer el reino? ¿Qué va a hacer la calle? ¿Qué va a hacer el mundo? El mundo va a decir, ¿por qué razón usted actúa de la forma en que lo hace? Por esa razón es que es un poco delicado estar viendo a gente, inclusive gente que conocemos aquí en redes sociales, gente de San Ramón, gente conocida por usted y por mí, hablando, pero hablando pestes de que el ministro quitó las mascarillas, quitó los parabrisas y ahora solamente ciertas mascarillas y que se está ganando una plata y la verdad es que lo que dice es honremos al Señor en nuestro corazón, porque al final eso es lo que Dios está viendo. Pero dice algo muy lindo, y dice algo muy raro, y dice algo muy feo, y dice algo muy fuerte. Y lo digo feo porque no tenemos de fondo argumentos. Estemos siempre preparados para responder a todo el que nos pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué va a ver la gente en nosotros cuando nosotros nos sometemos a un sistema por obediencia al Señor? Una esperanza diferente a la que el mundo tiene. Todo lo que ha hecho nuestro presidente y el presidente de El Salvador y el de Guatemala es lo correcto. No. Todo lo que se hace está bien. No, no está bien. Pero la razón de la esperanza en nosotros no está en función de que nosotros estemos llamados a juzgar y a emitir un juicio y un criterio, menos si no votamos. Pero gente, noten que lo que el texto dice es que si hay alguna esperanza en nosotros, sepamos defenderla y sepamos decir por qué son las cosas y sepamos entender por qué nosotros vamos a responder ante la vida de una manera completamente diferente a como el mundo o como la gente podría responder. Vean lo que de fondo lo que está diciendo es, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que a los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen con sus calumnias. Y yo me hago la pregunta, ¿qué es honrar a Dios con el corazón? Si es la única forma en que creemos que lo estamos honrando. Y lo que el texto nos está diciendo es ser genuino entre lo que hace y lo que es, lo que dice y lo que hace. Sea genuino, punto. ¿Qué es? Esté preparado. Y estar preparados es entender que esto no obedece a una fe y a un razonamiento irracional donde yo me comporto de una forma irracional y me someto porque me vine a la mente ayer en medio de estar estudiando y leyendo, me acosté en la madrugada, pero también no me perdí ninguna de las entrevistas y las noticias de Fox News por el asunto de la declaración que hizo la Corte Suprema de California al clausurarle la iglesia al pastor John MacArthur. Le clausura la iglesia y le dice, no señor, las cosas no son como usted dice. John MacArthur dice que él tiene, ahí tiene 7,000 miembros. Están mirando. Ay, eso me asustó. John MacArthur tiene 7,000 miembros en la iglesia, 7,000 miembros, y dice que ninguno de los miembros en este momento se ha contagiado de coronavirus, que hay 43 millones de habitantes en Los Ángeles y que solamente un 1% tienen coronavirus, que no hay ninguna razón para cerrar la iglesia. Me parece a mí que se está equivocando, hermanos, y se está equivocando mucho. Me parece a mí que si él quiere hacer las cosas por cuenta de él, que las haga, pero no tiene por qué, de alguna forma, hay un locutor, un hombre que lo entrevista y le dice, y me gustó, la entrevista es buenísima, le dice, pastor, perdone, ¿esto lo está haciendo usted por Dios o por usted?
Y él le dice, no, esto lo estoy haciendo porque tenemos que obedecer al Señor, que tenemos que congregarnos. Pero hermanos, me parece a mí que nadie en la iglesia, no hay distanciamiento social, no usan mascarillas, no usan nada. Y yo sinceramente pienso que no es prudente, simplemente no es prudente. Si no quiere cerrar, que no cierre. Yo le agradezco a las hermanas que han hablado conmigo, a los hermanos, y me dicen, Fede, yo no voy a ir, no sabe contar, no cuente conmigo. Y yo lo entiendo, yo lo puse en el mensaje que les mandé ayer, hermanos, no, esto es una convocatoria voluntaria. Esto, la palabra que se utiliza es, existe una dispensa sobre esto y la dispensa no la establezco yo, el hecho simplemente de no congregarnos por hacer las cosas de una manera sensata no tiene ningún problema. Yo no le veo a eso ningún problema. O sea, ¿qué les puse en las cosas? Si usted está yendo al supermercado y está yendo del mecánico y está yendo a la carne asada y al 15 años y a la fiesta del otro y está yendo, no veo por qué razón no se congregue. De por sí que la historia de congregación de nosotros en Olivo Verde no necesariamente es como la más ¿qué? Más efectiva, la más responsable, no sé cómo decirlo. Pero hermanos, no puede ser tampoco que hay gente que haya dicho que a mí me da miedo congregarme, pero sí anda haciendo otras cosas. O sea, eso es ambivalente. Pero estar preparados y honrar a Dios con el corazón es aquí por donde va la cosa. Yo pienso que la disposición del corazón es lo que genuinamente nos tiene que llevar a hacer y entender que lo que Dios está haciendo nos va a proteger. Y hoy don Alan me dijo algo que no lo suelto. Y me dijo él que eso nos dé y nos dé favorable, es bendición de Dios. Amén. Amén. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen por sus calumnias. Entonces, 4 cosas: honremos a Dios. 2, estemos preparados. 3, hablemos de esa famosa otra esperanza. Y 4, que sepamos decir y hacer las cosas. Y para saber hacer las cosas a la velocidad que vamos y tomando el tiempo que estamos, hermanos, yo quisiera que usted me entienda que por cada video que se envía, que se hace, se duran 5, 6 o 7 horas. Usted dirá, y por eso trabajo. Sí, pero es una lástima que hay gente que, es más, les mando un video, dice tal cosa, tal otra, se los mando por escrito y me escriben y me dicen, ¿cómo va a ser con tal cosa? O sea, ¿cómo es que decía la gente, hermanos, eso duele, eso duele? O sea, ¿me entiende? Usted no dice, ni siquiera se toma la molestia de saber qué fue lo que le envié. No puedo hacer prédicas de 15 minutos porque son cápsulas y no se pueden hacer de 15 minutos. Pero mentiras, y tampoco si las hiciera de 15 minutos les van a poner atención. Y genuinamente vuelvo a lo que les dije hace bastante tiempo, nuestra y mi responsabilidad es estorbar y lo voy a hacer. Lo voy a hacer, hermanos, en medio de todas estas cosas lo voy a hacer. El mensaje que enviamos el miércoles, antier en la noche, que me costó un mundo sacarlo 3 días para poderlo sacar, ya un hermano nos está ayudando con un equipo ahí diferente para poder trabajarlo un poco más profesional. Pero hermanos, con todo el corazón del mundo, les pido que por favor cuide su salvación con temor y temblor. La cuide y lo haga no para quedarme bien a mí. Vean lo del espíritu suave y apacible. Y dice, como la gran cosa que queda uno bateadísimo, eso es lo que a Dios le gusta. Verso 17 y 18. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Amén. Lo que pasa es que algunas veces le pasa a uno las de aquel, ¿verdad? Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué estoy pagando? Ah, ya me acordé. ¿Me entienden? Ya me acordé, dice la gente.
Porque Cristo murió por los pecados una vez y por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo por el Espíritu, hizo que volvieran a la vida. Y es el resumen de todo lo que les vengo hablando. Mujer, sujétese. Empleado, sujétese. ¿Por qué? Para que usted sea una mejor persona y sea una mejor versión suya. No, para que el reino de Dios se manifieste y Dios haga lo que va a hacer a través suyo. Y Dios lo use. Pues que yo no quiero que Dios me use, ni estoy pensando en que Dios me use. ¿Para qué me usa Dios? Como dijo el famoso profeta Jonás, ¿por qué no quiero ir a donde Dios me está mandando? Porque yo sé que pues sos un Dios misericordioso, y si esa gente yo les hablo y se arrepienten, de ahí, yo lo que quiero es que los castigue. Y ese corazón de Jonás es exactamente lo que todos tenemos de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Que, hermanos, la vida no es lo que parece, ni lo que todo el mundo espera. Y por eso es que nosotros estamos aquí, para que el Señor use de nosotros lo que Él quiera utilizar y no se Él nos permita utilizar. Es tiempo de madurar, capítulo 11, exactamente, y si Dios nos presta vida, lo vamos a ver de hoy en 8. 2 versículos, porque son bien controversiales y se han prestado para muchas cosas, y estoy trabajando en este material sobre el capítulo 11, sobre el tema 11 de esto, y sé que es muy controversial por lo que se está dando. El fin de semana tenemos reunión a las 4 de la tarde, ya apareció la otra del año 2020. Los que quedamos, Señor, los que estamos, los que somos, los que estamos pulseándola, perseverando, creyendo, venimos suplicando tu favor, Señor. Esta noche nos has enseñado que todo responde al reino, todo responde a la oportunidad de ser útiles, cuando simplemente permitimos que nuestra vida refleje tu gloria. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos, más de 2 o 3. Oramos por Franklin Vargas, oramos, Señor, por los hermanos que ya mencionamos. Oramos, Señor, por estos servicios que estamos teniendo. Te pedimos, Dios, que independientemente de cuán incómodo, complicado, raro sea, con mascarilla, con todo lo que hay que hacer, tu palabra, Señor, sea expuesta. Y seamos alimentados con tu palabra, Señor. No por mí, Señor, sino por tu Espíritu Santo, que nos hable a través de lo tuyo, Padre Santo. Gracias por la oportunidad que nos das a cada uno de estar aquí esta noche. Bendice a toda esta gente, Señor, a toda esta gente, a los hermanos que no se conectaron, a los que se conectaron, a los que la pulsearon, a todos, Señor. Bendice, Señor, todo el esfuerzo que estos hermanos han hecho estos 6 meses, en todo sentido, por sostener tu casa. Bendícelo, Señor, por favor, porque no ha hecho falta nada en medio de todo, Señor. Bendice a Costa Rica, Señor. Oramos una vez más por nuestras autoridades, presidente, alcalde, oramos por ellos. Oramos, Señor, por los hermanos que se van a contagiar de esto, Padre Santo. Como decía don Alan hoy temprano, Dios, que el que nos dé y salgamos de esto sea la bendición de ver tu cuidado y tu protección. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. 4 de la tarde, próximo sábado, mañana, si Dios quiere, próximo domingo, 4 de la tarde, y nos estamos hablando cualquier cosa, lógicamente, el próximo viernes a las 8:15, por lo que se está dando.